¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien los recibe afectuosamente. La semana antepasada me permití plantearles una pregunta con el objeto de conocer cuáles eran, a juicio de ustedes, los problemas más importantes a los cuales habría de enfrentarse el próximo presidente de la República, sin importar a qué partido o bando político pertenezca. Algunos de ustedes fueron muy amables y me respondieron de inmediato. Y con las respuestas, que no son propiamente elaboradas para una encuesta, no son un ejercicio científico, sino más bien, pues, un deseo de tener algunas opiniones que nos puedan ayudar a aclarar este asunto, me fueron llegando conforme pasaba la semana pasada. Y ahora les daré el resumen que he realizado sobre las respuestas. Para hacerlo, traté de reunirlas en 4 rubros diferentes. Uno de ellos sería el de la seguridad, el segundo sería el de la corrupción, el tercero el de justicia social y el cuarto otros distintos temas que no entrarían en los rubros, en los 3 primeros rubros señalados. Para sorpresa mía, el rubro con mayores respuestas fue justamente el de seguridad. El siguiente es el de la corrupción y el tercero es el de otros temas que, a juicio de ustedes, son los más importantes a los cuales debe hacer frente el próximo gobierno. Lo importante aquí es que, a pesar de que las respuestas vinieron de personas cuya adscripción política, cuyo bando político, digamos, es distinto, algunos son de izquierda, otros son de derecha, y algunos otros pues no tienen bien definido su posición ideológica. Sin embargo, para la mayoría, repito, fue el tema de la seguridad el más importante que consideran tiene que resolver el próximo gobierno. El siguiente, el de la corrupción. Claro está que debemos tomar en cuenta que las respuestas tienen una relación estrecha con las posiciones o ideologías políticas que cada uno de nosotros sostenga. Por ejemplo, no es lo mismo el problema de la seguridad en quienes sostienen una posición de derecha a otros que tienen una posición de izquierda, como yo mismo la tengo. Porque pues cada quien lo interpreta desde su perspectiva, desde su punto de vista. Para una persona de derecha, el problema de la seguridad se relaciona inmediatamente con la delincuencia, con el uso de la fuerza pública, con las leyes, con la vigilancia que se pueda tener en los espacios públicos, con la forma en que debe tratarse a los delincuentes, etcétera. En cambio, una posición de izquierda vería al problema de la seguridad como un problema estructural a donde concurren muchos factores, como puede ser pues el de la justicia social, es decir, la inequidad de el reparto de la riqueza, la falta de educación, la falta de salud, de empleo, etcétera, que puede ser una combinación que dé como resultado una situación de inseguridad generalizada. Así es de que son diferentes puntos de vista y por supuesto van a ser diferentes las perspectivas que se tengan acerca de este concepto. Y lo mismo pasará con la corrupción. Por ejemplo, ustedes saben que para el presidente de México la corrupción es el tema más importante. Él señala que si le dijeran, que dijeran una palabra, cuál es el tema más importante a resolver en México, él contestaría que la corrupción. Y bueno, pero también hay otros temas.
está lo que se señala, por ejemplo, los derechos ambientales, los derechos humanos, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y en las mujeres, en el sexo femenino, que tanto han luchado por esto. En fin, son problemas que nos están en gran medida dividiendo como sociedad por la forma en cómo lo vemos cada uno de nosotros. Y eso va a seguir. No esperemos que lleguemos a una conciliación absoluta de intereses, pero podemos avanzar en diálogos que cada vez nos permitan aclarar con mayor precisión cada uno de estos problemas y también nuestra propia posición frente a ellos, para decir definitivamente si un candidato o un partido político o un frente político responde a mis intereses reales o no lo responde. No sucede así. Así es de que ese fue el motivo, el objetivo del ejercicio, que vayamos aclarando antes de querer escoger candidato, cuáles son los que a nuestro juicio son los problemas más importantes, la perspectiva que vemos cada uno de estos problemas y posteriormente pasar a distinguir la propuesta de cada uno de los precandidatos, ya sean los de izquierda o sean los de derecha. Pero hemos avanzado con esto un gran paso porque comenzamos a ejercer una reflexión que nos hace falta como ciudadanos y no solamente responder de manera inmediata, de manera espontánea e ingenua a todo aquello que nos pongan enfrente. En este momento tenemos enfrente las precampañas o como se les quiera llamar, a donde se están mostrando en la pasarela los distintos candidatos, pero no sabemos de ellos, no sabemos qué prioridades tienen en cuanto a los problemas. Nos hablan de una cosa, nos hablan de otra, nos hablan de cosas que a ellos les interesa. Lo que tenemos que preguntarles es lo que a nosotros nos interesa, lo que a nuestro juicio son los problemas más importantes de la nación. Porque entonces sí, estamos dando un paso en ser ciudadanos conscientes y responsables. Que ya no va a ser tan fácil que se nos impongan discursos falsos que después no se cumplen o que tienen un sesgo político, ideológico, que no va con nuestras propias maneras de pensar. Pero hagámoslo de manera consciente, de manera reflexiva y demos nuestra respuesta cuando se nos pregunte acerca de los candidatos. Seguiremos discutiendo estos asuntos porque son muy importantes. Tenemos nuestros puntos de vista y los tenemos que debatir entre nosotros. Tenemos que darnos la oportunidad de escuchar a los demás, de dialogar y de saber por qué unos proponen una cosa y por qué otros proponen otra. Y qué es lo que a nuestro juicio nos conviene como comunidad, no como personas. Aquí no estamos en el negocio personal, en el bien personal solamente, sino sobre todo en el bien común, en el bien social. Esa es la consigna ética a la cual debe responder un ciudadano. ¿Qué nos parece más importante para el bien común, para el bien social? Y de ahí se derivará nuestro bien particular. En fin, son una serie de preguntas que tenemos que irnos haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo que conforme se vaya desarrollando este proceso de selección y posteriormente de elección del próximo presidente o presidenta de la República. Eso es todo por mi parte en esta ocasión y espero sus amables comentarios que mucho me ayudan. Gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Y recuerden que deben ser felices si no lo han sido, pero si lo han sido, sigan siendo felices. Gracias y hasta la próxima semana.